Una de las cosas que vemos en los evangelios es que las personas siempre se acercaban a Jesús para hacerle preguntas. Siempre estaba feliz de responder preguntas. Muchas veces en los evangelios leemos que la gente le preguntaba varias cosas e incluso sus enemigos le preguntarían y él respondería. A veces no le gustaban las preguntas, pero él estaba feliz de dejar en claro las cosas. Y la otra cosa que noté es que a veces sus respuestas no estaban completas. Él las dejaba así, porque Dios no quiere que tengamos una comprensión intelectual de todas nuestras respuestas. La vida cristiana no consiste en una vida intelectual. No es como las matemáticas, donde haces todo el proceso y finalmente llegas a la solución y al final sabes cada paso y puedes resolver cualquier problema de este tipo, en cualquier momento y en cualquier lugar. La vida cristiana es una en la que tienes que vivir en constante dependencia de Dios. Entonces, conocer las respuestas en nuestra cabeza no nos ayuda a ser espirituales. Aclara algunas dudas. Somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra mente y nuestras emociones son parte de nuestra alma. Entonces, cuando Dios nos da su palabra, viene primero en nuestro cuerpo. Si leemos a nuestros ojos, si escuchamos a través de nuestros oídos, y luego va a nuestra mente, eso está sucediendo ahora mismo. Estás escuchando con los oídos y se te va a la mente, pero eso es solo cuerpo y alma. Si va a tu espíritu o no, depende de ti. Puedo alcanzar tu cuerpo, tu alma, tus oídos y tu mente. Pero con algunas personas se detiene en la mente. Se pueden perder eternamente y no obtienen ningún beneficio de ello. Pero aquellos que permiten que las palabras pasen de la mente a su espíritu, ellos son los que se vuelven espirituales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va al espíritu? Ya sabes, en el Antiguo Testamento hay algo llamado el tabernáculo, que es una tienda en la que Dios se reunía con el pueblo. Y ese tabernáculo tenía tres partes. Uno era el atrio exterior, que era un gran complejo, podemos decir cubierto de sábanas, y por dentro había una tienda. La tienda tenía dos compartimientos. La tienda estaba completamente cubierta por todos lados y no podías ver nada desde afuera. El atrio exterior estaba abierto y el atrio era el altar simbolizando la cruz del Calvario. Y había una puerta y la puerta siempre estaba en el lado este y eso también tiene un significado. Porque cuando entras en la puerta, tu espalda está al sol. Eso era para evitar que las personas adoren al sol. Algo simple como eso. Si tuvieras la puerta al otro lado, estarían frente al sol cuando adoraban. Entonces iban al tabernáculo para adorar. La espalda estaba al sol. La espalda estaba tras todo lo contrario al Dios verdadero. De todos modos, por lo que dentro de esta carpa había dos compartimientos. Uno era el lugar santo con ciertos muebles allí y el otro el lugar santísimo. Y entre los dos había una cortina. Y esa cortina fue rasgada cuando Jesús murió en la cruz. Pero nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote una vez al año, mostrando que ahí es donde Dios habitaba. Y el fuego de Dios estaba en ese lugar santísimo. Entonces esto corresponde al cuerpo, que es el atrio, que todos pueden ver así como nuestro cuerpo, que todos pueden ver. Y por dentro estaba esta carpa que simbolizaba el alma y el espíritu, que está dentro de nosotros y nadie puede ver. Entonces la carpa simbolizaba el alma y el espíritu. Entonces, cuando percibes la analogía entre el alma y el espíritu, está una gruesa cortina. Y es si solo rasgas esa cortina, baja el espíritu. De lo contrario, permaneces en el alma. Entonces, puedes ser un cristiano anímico o un cristiano espiritual. Y la mayoría de los cristianos son cristianos anímicos. Entienden todo intelectualmente o están emocionalmente conmovidos. Hay dos partes en el alma: mente o intelecto y emociones.
Y encuentras entre los cristianos que hay dos tipos. Uno es muy intelectual, saben todo el tipo de cosas bíblicas. Pueden no ser cristianos espirituales, pero son muy intelectuales. Responden a todo y siempre quieren hacer un análisis. Y la respuesta a todo debe aclararse intelectualmente. Y luego están el tipo emocional. Siempre están gritando aleluya y alabando, e incluso viven en pecado. Seguirán gritando aleluya, solo son emocionales. Eso tampoco es espiritualidad. Ahora, el intelectual piensa que es más espiritual que ese tipo porque entiende esto. El tipo emocional de cristiano no entiende nada, pero su emocionalismo es superficial. El otro tipo tiene un intelectualismo superficial. Ambos están igualmente muertos. Pero el tipo intelectual cree que sabe más porque sabe todas las respuestas. Ninguno de ellos es espiritual. Tienes que pasar por el velo al lugar santísimo. ¿Y cuál es el velo? El velo simboliza tu propia voluntad hasta que eso sea crucificado, desgarrado, lo que significa que digas, no mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que Jesús hizo durante 33 años y medio. Vino del cielo, dijo que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Déjame mostrarte un verso en Juan capítulo 6. Es la definición del velo. Si deseas saber la definición del velo desgarrado, aquí está, en Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo. Ahora, si le preguntaras a la persona promedio, ¿por qué Jesús bajó del cielo? Diría que bajó a morir en la cruz. Eso no es lo que dijo Jesús. Él nunca dijo que había bajado a morir en la cruz. Dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso significa desgarrar este velo. Mi voluntad es este velo. Tengo que desgarrarlo para poder entrar en la presencia de Dios. Y la razón por la cual muchas personas entienden todo en su cabeza y no entran en la presencia de Dios es porque su voluntad propia no es destruida. Por eso mucha gente que grita aleluya, como los carismáticos pentecostales, ellos tampoco pueden entrar al lugar santísimo. Viven vidas derrotadas, aman el dinero, hacen todo tipo de cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque no han visto que el renunciar de su voluntad a la voluntad de Dios es lo que los lleva a la presencia de Dios. Entonces está aquí. Vengo del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, que incluye, entre muchas otras cosas, morir en la cruz. Ese es solo un artículo en la agenda. Entonces, si le preguntaras a Jesús, ¿por qué viniste del cielo? Él diría, no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso describe todos sus 33 años y medio. Si dices que vino a morir en la cruz, estás hablando de las últimas 6 horas de su vida. ¿Entiendes eso? Debemos ser cristianos maduros que entiendan lo que Jesús hizo en la tierra. Y quizás algunos de ustedes escuchan esto por primera vez. Entonces, ¿cómo se aplica a tu vida? Que cuando escuchas algo se ha ido a tu mente y algunos de ustedes se emocionen y digan, wow, es emocionante escuchar eso, incluso lo que escuchaste hoy. Ahora, no pienses que te has vuelto espiritual. Vas a tu casa y diariamente dices no a tu voluntad cuando estás tentado. En cualquier situación sabes cuál es la voluntad de Dios y cuál es tu voluntad. Si renuncias a la tuya, luego poco a poco entrarás en la presencia de Dios y eso se convierte en un hábito consistente en tu vida. Ese es el significado de tomar la cruz. ¿Qué es la cruz? Aquí está, hacer la voluntad del Padre y no la mía. Sigues haciendo eso, vives en la presencia del Padre todo el tiempo. Es una vida maravillosa. El Salmo 16, verso 11 dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Ese es el único lugar donde puedes regocijarte todo el tiempo. Cuando la Biblia dice regocíjate siempre, no puedes hacerlo fuera del velo. Pero si sigues negando tu voluntad, te garantizo que te regocijarás las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nunca se quejarán, nunca te irritarás, siempre te regocijarás. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y la presencia de Dios es el otro lado del velo, donde te niegas a ti mismo. Esto es muy simple, pero si lo practicas, cambia tu vida. Bien, suficiente introducción. Ahora responderemos a estas preguntas. ¿Hay alguna diferencia? Es bueno tener una introducción al tiempo de responder preguntas, porque esto es algo intelectual. Puedes entenderlo.
Y puedes estar emocionado, pero recuerda desgarrar el velo después. ¿Hay alguna diferencia entre la unción del Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo? Miren, estas son todas las terminologías, pero para nuestro entendimiento diría que la unción, como lo he entendido, por ejemplo, déjame decirlo así. En la vida de Jesús, él estaba lleno del Espíritu desde su nacimiento, pero fue ungido para el servicio a la edad de 30 años. ¿Qué pasó después de eso? No se volvió más santo después de los 30 años. Era igual de santo cuando tenía 1 año y cuando tenía 31 años, pero no pudo predicar con la unción hasta que fue ungido. Por lo tanto, hay muchas personas que están llenas del Espíritu que si los pones en un púlpito pueden ser muy aburridos porque no están ungidos y no están llamados a predicar, pero viven vidas muy piadosas, no son nada egoístas, ayudan a los pobres y hacen todo tipo de cosas. Verdaderamente viven una vida de Cristo, pero no pueden hablar para nada. Y luego hay otras personas que son muy inteligentes. Pueden predicar muy bien, pero no tienen una vida que les respalde. Jesús tenía ambos. Así que hay una diferencia entre unción y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes que Satanás, antes de convertirse en Satanás, por cierto, no sabemos su nombre? Quiero que sepas que en ninguna parte de la Biblia se menciona el nombre original de Satanás. De algunos de los arcángeles sí sabemos los nombres, como Miguel y Gabriel. Estoy seguro de que Satanás tenía un nombre, pero no se menciona en la Biblia. Simplemente es llamado el querubín ungido, y la palabra latín para eso es Lucifer. Eso no es un nombre, es solo un latín para esa expresión, y así es conocido como Lucifer. Pero de todos modos, llamémoslo Lucifer. Él estaba ungido. Eso significa que podía hacer muchas cosas. Tenía una comprensión tan tremenda y todavía la tiene. Y cuando cayó en pecado, no perdió el conocimiento que tenía. Su intelecto y emoción todavía están allí. Pero su voluntad estaba completamente en contra de la voluntad de Dios. Así se convirtió en el diablo. Entonces, cuando una persona no es piadosa, todavía puede ser muy inteligente. Nadie conoce la Biblia mejor que Satanás. Entonces, si ves a un hombre con un tremendo conocimiento de la Biblia, no significa nada. Solo hay una persona mejor que él, Satanás. Eso no es una gran cosa. O ves a una persona en alguno de estos servicios carismáticos de canciones. Es muy emocionante la forma en que cantan al frente con todas las luces. Todos están tan emocionados al final. Pueden irse a casa después de eso y cometer adulterio. En realidad sucede. Recuerdo que hace años una persona canadiense me dijo que alguno de sus amigos le dijo que disfrutaban salir con chicas pentecostales porque eran tan emocionales que les darían mucha libertad para manejar sus cuerpos y cometer pecado, porque esa emoción desglosa la reserva natural que hay en una chica. Dios ha hecho a las mujeres con una reserva natural para ser modestas y se protejan. En el capítulo 8 de Cantar de los Cantares dice que una chica puede ser una puerta abierta o como un muro de ladrillos. Y si la chica es como una puerta abierta, tenemos que contenerla de alguna manera. Entonces las chicas pueden ser como una puerta abierta o como un muro de ladrillos. El muro de ladrillos es seguro. Entonces debemos tener cuidado. No nos dejemos llevar por estos servicios emocionales. Emocionarnos con las luces y los diversos instrumentos. Puedes salir de una reunión así y decir, wow, realmente tuve un momento maravilloso con Dios. No, para nada, la pasaste de maravilla, pero con tus emociones. Y así como ellos salen emocionados por la batería y todo eso, de igual manera puedes salir de aquí y decir, esa fue una reunión maravillosa, pero intelectualmente. Ese hermano fue emocionalmente y tú intelectualmente. ¿Cuál es la diferencia? Si te vas de esa reunión y aprendes a negar tu voluntad, ¿a dónde? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿Cuando la gente te irrita mientras conduces? ¿Cuando alguien te interrumpe? Ahí es donde puedes volverte espiritual. Entonces, la diferencia entre la unción y la llenura, así es como la entiendo. Somos llenos del Espíritu para nuestra vida diaria y la unción es para el ministerio. ¿De acuerdo? Esa es una definición. ¿Puede alguien que intenta vivir una vida piadosa estar llena del Espíritu Santo, pero no entenderlo o poder explicarlo porque no se lo han enseñado?
Absolutamente, porque la persona puede negar su voluntad todos los días y sin embargo no es lo suficientemente intelectual para poder explicarlo como yo puedo. Mi inteligencia intelectual es algo que heredé de mis padres. Mis padres intelectualmente eran muy inteligentes y entonces heredé eso, pero eso no me hace más espiritual que nadie. Dios me equipó con eso para que pudiera entender la Biblia. Y nuestras personalidades, por ejemplo, no tienen nada que ver con el intelecto. Algunas personas son extrovertidas y algunas personas son más introvertidas. Entonces, una persona puede vivir una vida piadosa y estar llena del Espíritu. Igualmente, algunos pueden explicarlo, pero no pueden vivirlo. No es que no pueden hacerlo, sino que no quieren hacerlo. No se niegan a sí mismos. Negarte a ti mismo todos los días es lo que te hace espiritual. Nada más, incluso si no sabes explicarlo. ¿Cómo sé si el Señor me ha bautizado en el Espíritu Santo si no hablo en lenguas? Bueno, hay un verso muy importante que comparto con todas las personas que tienen esta pregunta sobre las lenguas. Solo un versículo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 30. Déjame hacerte estas preguntas. Primera pregunta. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 30. ¿Acaso tienen todos los cristianos los dones de sanidad? ¿Es esa pregunta difícil de responder? No. Así que aquí se pone de esa manera. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? Siguiente pregunta. ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Entonces está muy claro. Y a pesar de que hay una declaración tan simple como esa, hay muchas personas, particularmente en iglesias pentecostales, que dicen que todos deben hablar en lenguas. Ahora, cuando una persona va contrario a la palabra de Dios en un área, con una parte específica de las escrituras, va en contra de ella y dice, no, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, es como que esté diciendo, no estoy de acuerdo con el Espíritu Santo diciendo que todos no hablan en lenguas. Todos pueden. Bien, hermano, sigue discutiéndolo con el Espíritu Santo, no conmigo. Entonces, hablar en lenguas es un don que Dios le da a muy pocas personas. Y no sé por qué me lo dio. Se lo dio a mi esposa mucho antes que me lo diera a mí. Y te diré por qué se lo dio a mi esposa. Se los diré de una forma breve. Mi esposa era una doctora muy equipada, graduada en la mejor universidad de medicina de la India. Pero cuando salió a servir entre los leprosos, dije, ese es el tipo de persona con la que me quiero casar. Y un siervo de Dios nos unió y nos casamos. Y aquí estaba, no tenía nada en mi cuenta bancaria, lo había regalado todo, no tenía ingresos, confiaba en el Señor. Y estaba trabajando entre personas extremadamente pobres que ni siquiera podían darme dinero. Así que luchamos mucho durante 4 años. Mi esposa y yo tuvimos que vivir en una habitación en casa de mis padres. Ahora, ¿cuántas chicas esperan casarse y quedarse con los padres de su esposo? Al menos por un mes. Ella se quedó 4 años porque éramos pobres. No podía pagar el alquiler de una casa, ni nada más. Y dije, Señor, me llamaste. Si tengo que vivir así, está bien. Pero mi esposa también estaba sufriendo. Ella lo aceptó y soportó. Luego tuvimos un bebé y no teníamos suficiente dinero para comprar leche en polvo para el bebé. Y éramos tan dependientes. No le pedía dinero a mi papá porque él era un pobre pensionista. Solo utilicé la habitación en la que vivíamos. Y vivimos extremadamente simple. Y ella era una evangelista tan sobresaliente. Al igual que como estudiante de medicina, solía ir a las aldeas y regularmente a la cárcel de las mujeres y hablaba con las prisioneras allí y con todas las estudiantes de las universidades. Y entonces tuvo que estar quedándose en su casa. Ella estaba completamente desanimada. Un día, una hermana vino a la casa y la invitó a su casa para orar. Y ella dijo, tengamos un momento de oración. Y esto es lo que me dijo mi esposa. Ella fue a la casa de esa hermana. Y ella dijo, Señor, yo era tan fervorosa cuando estaba soltera. ¿Qué me ha pasado? He retrocedido. Por favor, ten piedad de mí. Ayúdame a volver contigo. Y ella tenía el bebé. El bebé estaba dormido, nuestro hijo mayor. Por favor, perdóname. Quiero volver a ti. Y ella era tan sincera. Se quebrantó y de repente empezó a hablar en otro idioma que ella no podía entender.
Ella creció en la asamblea de los hermanos donde se cree que las lenguas son del diablo. Ahí es donde ella creció. Y aquí estaba hablando en este idioma desconocido. Y ella dijo, cuando trató de volver al inglés, volvía al otro idioma. Y ella lo disfrutó más que el inglés. Y ella continuó así por algún tiempo. La bendijo mucho. Se sintió como si el Señor le estuviera ministrando. Y ella regresó a casa, la vi y sabía que algo había sucedido. Eso fue 5 años antes de que Dios se reuniera conmigo y me diera ese don. Pero lo que digo es que cambió su vida por completo. Pero no fue el hablar en lenguas, fue el bautismo en el Espíritu Santo. Y podemos estar con o sin lenguas. Eso es solo testimonio. Otra pregunta. He estado sediento y pidiendo estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo dejo de pedirlo? Y simplemente comenzar a alabar a Dios creyendo que me ha llenado con el Espíritu Santo. Ahora les daré mi testimonio. Por muchos años yo oré, oré y oré. Incluso después de que mi esposa recibió. Yo no había recibido. Ella recibió 5 años antes que yo. Ayunaba y oraba y acompañaba a los demás. Y estaba completamente derrotado. En mi vida de pensamiento, mis palabras, no podía controlar mi ira, pero confesaba mi pecado inmediatamente. Pediría perdón y todo eso, pero dije, Señor, quiero la victoria. Y siempre que oraba, la gente decía, debes creer cuando lo ores. Yo decía, si no puedo creer, ¿qué hago? Yo era el tipo intelectual de persona que tenía muchas preguntas, y entonces era muy difícil para mí creer. Mi esposa no era ese tipo de intelectual. Entonces era más fácil para ella. Entonces, ¿qué pasó? Un día estaba orando con otro hermano. Le dije mi problema. Él era una persona espiritual. Y él dijo, Zach, es impensable que Dios te llame para servirle y que se niegue a darte su Espíritu Santo. Eso me pareció muy claro. Una declaración razonable simple. Dije, sí, es correcto. Él dijo, oremos, y me arrodillé. Y por primera vez dejé de pedirle a Dios por el Espíritu Santo. Le había pedido lo suficiente durante 6 meses. Le dije, Señor, gracias por escuchar mi oración. Creo que me has bautizado en el Espíritu Santo. E inmediatamente me encontré hablando sílabas, sin que yo quisiera. Y luego volví al inglés y nuevamente regresé al otro idioma. No era algo que quisiera hacer, pero tuve la seguridad antes de hablar en lenguas. Y allí fue un momento en que la fe llegó a mi corazón. Dije, Señor, creo que lo has aceptado. No te pido que hagas eso como una técnica, pero pídele a Dios que te dé esa seguridad en tu corazón. Y cuando tengas esa seguridad, empieza a alabar a Dios. He pecado mucho contra Dios siendo inmoral. Ahora me he arrepentido. ¿Qué hago a continuación? Tienes que tener mucho cuidado, porque todos los hábitos que has tenido pueden volver si no tienes cuidado. Así que debes tener mucho cuidado de no volver a esas cosas. Pide a Dios que te ayude. Intenta rodearte con otros hermanos que sean piadosos. Esa es una gran ayuda. Y si tienes un problema con la pornografía o algo parecido, hay una palabra que puedo darte de las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 6, que está hablando de la inmoralidad, que incluye la pornografía. Primera de Corintios, capítulo 6. No puedes luchar contra eso. Si sigues luchando contra eso, perderás. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, aquí no dice lucha contra la inmoralidad. Dice huye de la inmoralidad. Eso significa que si estás tentado con una chica que está tratando de atraerte, no intentes pelear la batalla, porque vas a perder. Corre. Si estás sentado frente a tu computadora y eres tentado a ver pornografía, apaga la computadora y ve a otro lugar. Sal a caminar con alguien o haz algo. Ese es el significado de huir. Si es con tu teléfono, apágalo, ponlo en otro lugar y huye, y lo superarás. Pero si no haces eso y tratas de seguir luchando, te garantizo que perderás una y otra vez. La respuesta es huir de la inmoralidad. Ahora, es muy interesante. Cuando el diablo viene a ti, no te dice que huyas. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Dice en Santiago, capítulo 4,
versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Por un lado, el diablo viene contra ti y por otro, una mujer tentadora viene contra ti. ¿Quién es más fuerte? ¿Sabes que una mujer bonita puede ser más fuerte que el diablo? Si resistes al diablo, él huirá de ti. Pero no dice que te resistas a esa tentación sexual, sino que huyas. Eso es lo que leímos anteriormente. En un caso, tú huyes y en el otro el diablo huye, si te sometes a Dios primero. Entonces, la inmoralidad es uno de los pecados más difíciles de conquistar. Estarás a salvo si huyes. Cada vez que eres tentado, huyes. Eso significa dejar esa cosa que te tienta. Vete de ese lugar que te está tentando y aléjate de ese pensamiento. Apaga la computadora y simplemente huye. Da un paseo. Ve a algún lado. Si sigues haciendo eso, algún día serás un vencedor. Si no lo haces, incluso si estás casado y tienes hijos, serás derrotado una y otra vez. Sí, Dios te dará gracias si ve que estás cooperando con Él. Te dará el poder de su Espíritu Santo. Cuando la gente no está de acuerdo con nuestro énfasis en CFC, como discernimos entre no echar perlas delante de los cerdos, pero también proclamar audazmente la verdad que hemos aprendido. Ahí tienes que pedir sabiduría a Dios diciendo, ¿esta persona realmente está interesada en una vida piadosa? Entonces continúa la conversación. Pero si solo está interesado en discutir argumentos, mejor digo, ya no hablemos de eso. Hablemos de otro tema donde podemos estar de acuerdo. Entonces debes discernir qué tipo de persona es esta, qué quiere. Si realmente está buscando sinceramente la victoria, pasaría cualquier cantidad de tiempo con él. Pero si solo está interesado en discutir, eso es como echar perla delante de los cerdos. Pero el principio es que no eches algo valioso a alguien que no le interesa o no lo valora. Bien, he aceptado el mensaje de que Jesús perdona mis pecados. ¿Cómo llego a conocerlo como un salvador del pecado? Al igual que tuviste que arrepentirte de tus pecados para ser perdonado y confesar tus pecados para ser perdonado. Tienes que decir, Señor, estoy harto y cansado de esta vida derrotada. Tienes que ver cómo la otra vida iba a llevarte al infierno. Pero esta vida derrotada está arruinando tu vida por completo, haciéndote inútil para Dios e inútil para su propósito en la tierra. Entonces dice, Señor, quiero ser útil en mi vida. Quiero mostrarte mi gratitud por lo que has hecho por mí. Ayúdame a vivir una vida que valga la pena en esta tierra y no desperdiciarla. Y quiero que por favor me libres de caer. Clamen a Dios. Lleva tiempo. Debes demostrar que te lo tomas realmente en serio y especialmente huir de las tentaciones. Y Dios te ayudará. ¿Cómo vivimos por la fe y seguir siendo prácticos en la vida cotidiana? Vivir por fe no significa que no uses el sentido común. Tenemos que usar el sentido común. ¿Y qué significa la fe? La fe significa vivir en dependencia de Dios. Desafortunadamente, esta frase, vivir por fe, se ha aplicado a los trabajadores cristianos a tiempo completo, que no reciben un salario. Dicen que viven por fe. Yo nunca he recibido un salario durante 60 años. Nunca le pedí a nadie. Nunca envié cartas de oración pidiendo dinero en mi vida. Dios me ha cuidado. Y si me regalaban algo, lo recibí. Pero nunca le dije mis necesidades a nadie. Nunca me endeudé. Pero vivir por fe no es eso. Vivir por fe significa depender de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden vivir sin depender de Dios? Necesitas depender de Dios todo el tiempo. Así es como todo cristiano debe vivir por fe. Si quieres ser un buen padre, tienes que depender de Dios. Si quieres ser un buen ayudante en la iglesia, debes depender de Dios. Es decir, vivir por fe. La fe es dependencia de Dios. Siempre uso el ejemplo de la rama en el árbol. Ese es mi mejor ejemplo de fe. Esa rama es dependiente. Si la cortas, es inútil. Incluso si ha estado allí 50 años. Cuando es cortada, es inútil. No hay punto de madurez en que la rama diga, ahora puedo ser independiente. Jesús dijo, eres la rama en el árbol. Entonces, esto es la fe.
La mejor definición de fe que he encontrado. Dependencia y defensa del árbol y la savia que fluye del árbol hacia la rama es el Espíritu Santo. Y así una hermosa fruta florece, manzanas, mango o lo que sea. Si le preguntas a la rama, ¿cómo produces esto? Ella dirá, no sé, yo no hago nada. Simplemente me mantengo dependiente a la savia que fluye y automáticamente se produce la fruta. Puedo decirte eso de mi experiencia. No es un esfuerzo para mí servir a Dios, para nada. Nunca me canso de hacerlo, porque la savia está fluyendo y mientras fluya la savia, vendrá la fruta. Y no soy yo quien la produce. Yo no produzco los sermones. Es como si le preguntaras a la rama, ¿cómo produces estos mangos? ¿Cómo produces estas manzanas? No hago nada, simplemente permanezco en el árbol. Y la vida cristiana es exactamente así. Entonces, si Dios no te ha llamado a predicar e intentas predicar, no funcionará. Si Él te llama para algo en particular, como ejemplo, un árbol de naranjas producirá solo naranjas. Entonces, cada don es diferente en el cuerpo de Cristo, pero el principio de dependencia de Cristo es lo que llamamos fe. Así es como somos dependientes de la fe en Dios para todo en nuestra vida diaria. Bien, ¿cómo sabré si estoy ungido para hacer algún ministerio? Bueno, antes que nada tendrás una carga. Sé que mi ministerio comenzó con una carga. Comencé diciendo, Señor, mis pecados son perdonados. La gente se pierde en el mundo que me rodea. Déjame al menos darles el evangelio. No empecé a enseñar primero. Comencé dando folletos en autobuses. Y cuando viajé en tren también daba folletos a la gente. Daba folletos a mis compañeros oficiales en la Marina. Y así era testigo de esa manera. Y luego comencé a predicar cuando agarré más valor. Me paraba en las calles y predicaba el evangelio. Nunca enseñé nada, no podía enseñar, no conocía la Biblia. Pero a medida hacía eso, cada vez más seguía estudiando la Biblia. Luego de 2 años y medio después de mi bautismo, Dios me ungió y conocí la palabra y me dotó, porque vio que estaba sirviendo en cualquier capacidad que pudiera. Si sirves en cualquier capacidad que tengas, Dios aumentará esa capacidad y te dará un ministerio más amplio cada vez más. Así es como creces. No puedes de repente saltar a algo grande o a algún otro don que Dios quiere que tengas. Primero quería ser evangelista. Esa era mi carga. Quería ir a alguna parte no alcanzada de la India. Y dije, Señor, estoy listo para comenzar. Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Pero Dios no me dio el don del evangelismo, que es llevar a las personas a Cristo. Comenzó desde el principio a darme la capacidad de enseñar su palabra. Y ahora, cuando miro hacia atrás en mi vida y miro el cristianismo alrededor, veo que muchos misioneros y evangelistas predican el evangelio, pero hay muy pocos buenos maestros de la palabra de Dios que expliquen las escrituras claramente como maestros espirituales. Entonces supe por qué Dios me entrenó no para ser un evangelista, lo que yo quería ser, sino para ser maestro, porque Dios vio que eso necesitaría la iglesia dentro de 30 años. Así que Dios miró el futuro en la iglesia de la India y dijo, tú debes ser maestro. Lo acepté. No fue mi primera opción. Entonces, si Dios quiere que seas algo, poco a poco te dará una carga por eso. Entonces, Él también te ungirá. ¿Qué tan semejante era Jesús a nosotros cuando estaba en la tierra? Fue tentado exactamente como nosotros, pero nunca pecó. ¿Tenía un viejo hombre? Mira, el viejo hombre es una palabra que se malinterpreta. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Déjame mostrarte 2 versos. Romanos 6, versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Crucificado significa muerto. Entonces tu viejo hombre está muerto. Pero si vamos a los próximos capítulos, en Romanos capítulo 8, el próximo capítulo después de eso, dice en Romanos capítulo 8, verso 13, en la última parte, si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, nosotros tenemos que crucificar la carne, y el viejo hombre es el que Dios crucificó en la cruz. Ahora, por lo que he visto,
El 99.9% de los creyentes no saben absolutamente cuál es la diferencia entre el viejo hombre y la carne, y entonces se confunden. Así que déjame explicarte hoy de una manera tan simple que lo entenderás por el resto de tu vida. Tu viejo hombre es esa vieja persona que vivía dentro de ti, que quería pecar. Hoy, si te pregunto, ¿quieres pecar? Si dices que sí, te diría que no has nacido de nuevo, hermano. Una persona nacida de nuevo no quiere pecar. No es que no vas a pecar, pero ya no quieres pecar. El que quiere pecar es el viejo hombre. La carne es la fuente de tentación dentro de ti. La naturaleza corrupta que te tienta todo el tiempo. Entonces, para usar una ilustración, en la carne hay muchas lujurias. Es como una pandilla de ladrones que viene a tu puerta golpeando. Esto lo han estado haciendo desde que era joven. Y el viejo hombre es quien está en la puerta. Abre la puerta y dice, bienvenidos, entren. ¿Quieres lujuria? Sí. ¿Quieres robar? Vengan. ¿Quieres decir mentiras? Vengan, bienvenidos. El viejo hombre siempre está abriendo la puerta para que estas tentaciones entren. Hasta que un día, ¿sabes lo que Dios hace? Él mata al viejo hombre. Eso es lo que sucedió cuando naciste de nuevo. Él pone a un hombre nuevo allí. Ahora, los ladrones todavía se mantienen y están vivos en el corazón. Vienen y dicen, queremos robar, queremos hacer lo otro. El nuevo hombre dice, lo siento, hay otro guardia aquí ahora. No es la vieja guardia. No puedes entrar. Entonces dices, ¿por qué el creyente peca? Te lo diré. Si el nuevo hombre no come alimentos adecuadamente, no tendrá fuerza para mantener la puerta cerrada. Y esos ladrones se abren paso. Por eso los creyentes pecan. Pero hay una diferencia. El viejo hombre les abre la puerta. El nuevo hombre está tratando de mantenerla cerrada, pero él no puede. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe leer la palabra de Dios. Debe ser lleno del Espíritu regularmente. Entonces será lo suficientemente fuerte para mantener la puerta cerrada. Ahora, ¿por qué Dios lo ha hecho así? Podría haberlo hecho de tal manera que la puerta se cierre automáticamente. Entonces serás como un robot, ¿sabes? Ahora las personas pueden hacer un robot con todo tipo de habilidades. Y Dios podría haber hecho de que el cielo esté lleno de robots que le obedecieran al 100% perfectamente. Incluso los ángeles no son robots. Ya sabes, algunos de los ángeles pecaron. Así es como surgieron el diablo y sus demonios. Dios ha dado a los ángeles y al hombre libre albedrío, porque quiere personas en el cielo que lo sirvan con alegría. Por eso le dio a Adán un libre albedrío. ¿Alguna vez has pensado por qué Dios no envió un ángel junto con Adán y Eva al jardín? Entonces nunca habrían ido al árbol del conocimiento. Los dejó libres para ir porque quería personas que lo obedecieran con alegría. Entonces Adán y Eva fueron. Y dices, ¿por qué Dios puso ese árbol allí para tentarlos? De lo contrario, ¿cómo iba a saber si querían obedecer a Dios o no? Debía haber al menos una cosa para tentarlos. Es como si tienes niños pequeños y te vas por un tiempo y le dices a tus hijos, pueden hacer lo que quieran, pero no abran ese cajón. ¿Sabes qué es lo primero que harán cuando te hayas ido? Si tienes hijos, ya sabes la respuesta. Ese es el primer lugar al que irán. Ahora sabes por qué Adán y Eva fueron al árbol del conocimiento. Exactamente lo mismo que ves en tus hijos. Entonces, Dios quiere a personas que lo elijan libremente y voluntariamente. Por eso nos ha dado un libre albedrío. De lo contrario, como dije, seríamos como robots. Y ahora con la inteligencia artificial es increíble. Puedes tener un robot sentado aquí predicando un sermón perfecto, así como estoy yo. Uno de mis nietos el otro día, él es un estudiante universitario. A él le gustan todas las cosas técnicas. Le dijo a ChatGPT, una inteligencia artificial en Internet, dame un sermón como los que predica Zac Poonen. Y en menos de 10 segundos recibió un sermón completo. Nunca he visto a nadie escribir lo que yo enseño con esa claridad. Una página.
Una sola página como esta que tengo aquí. Un resumen perfecto de todo. Hasta podría leérselos algún día. Absolutamente increíble. ¿De dónde lo obtuvo? ChatGPT nunca me ha conocido, pero esta tremenda habilidad de que en un solo segundo puede buscar todo en el Internet. Y ahora, si no tuviera nada en el Internet, nunca hubiese podido averiguarlo. Pero tengo mucho material en Internet, en YouTube, en artículos y todo tipo de cosas. Es muy rápido, que lo comprime todo y lo escribe en un lenguaje hermoso. Esto es lo que está sucediendo hoy. Entonces, los predicadores pueden preparar sermones, no necesitan ser ungidos, pueden ser muy inteligentes y sonar muy correctos. Es por eso que tengo que advertirte que vivas con discernimiento en esta época en la que vivimos. Cuando escuches a una persona, no escuches si dice exactamente lo que el hermano Zach enseña. Podría haberlo obtenido de ChatGPT y puede que no lo haya conseguido por medio de la unción. Vean si hay unción en esa persona. Vean si hay una humildad en la vida de esa persona. Vean si esa persona tiene amor y compasión. Vean si ama el dinero. Estas son las pruebas. No con cuánta precisión puede enseñar lo que dice el hermano Zach. Y les advierto a todos ustedes, tengan cuidado, porque vivimos en días de gran engaño. Entonces, esa es la diferencia entre el viejo hombre y la carne. Santiago capítulo 1, versículo 12 significa que si caigo en tentación he perdido la corona de la vida. No. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, permítanme leerlo. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que lo aman. Y sabes que no es con una tentación que obtienes la corona de la vida, es con una vida de tentación y varios tipos de tentaciones. Y si lo soportas una y otra vez, entonces recibirás la corona de la vida como el Señor le ha prometido a quienes lo aman. Y cuando junté a esos dos, a quien se le promete y a quien superó la tentación, o al que lo ama, ambos son lo mismo. El que persevera bajo la prueba, verso 12, es el mismo que el que lo ama. Entonces, si lees ese verso con cuidado, verás que la corona se ofrece al que persevera bajo la prueba y a quienes lo aman. Entonces, es igual con uno y con el otro, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el que lo ama es el que persevera bajo la prueba. ¿Entiendes? Entonces, si haces eso, obtienes la corona de la vida. No pierdes la corona de la vida solo porque te resbalaste una vez. Muchos cristianos enseñan que en 1 Corintios 1, verso 8 dice que una vez que eres salvo, siempre serás salvo. Ahora, es un gran peligro si tomas un solo verso de las Escrituras. 1 Corintios 1, verso 8 y 9 dice, Dios los confirmará para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ese es un verso que hizo el diablo cuando Jesús le citó un versículo. El diablo lo tentó diciendo, convierte las piedras en pan. Jesús dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo dice, dices que está escrito, ¿verdad? Entonces salta del techo del templo. Ahora, este es Satanás que está citando. Está hablando con él y le dice, está escrito que sus ángeles te protegerán. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Hay unas escaleras para bajar. ¿Por qué deberías saltar del techo? Algo muy simple. Si existen médicos y medicina, ¿por qué deberías decir, no tomaré medicamentos, sino que confiaré en Dios para sanarme? Es como saltar del techo y suicidarse. Y muchas personas se han suicidado así. Entonces, toda la verdad no está contenida en decir que está escrito. Toda la verdad de Dios está contenida en decir está escrito, pero también está escrito. Eso significa compara las escrituras con las escrituras. Entonces, acabamos de leer que el Señor te confirmará en el día de Cristo, que está escrito, pero también está escrito en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tengan cuidado, hermanos.
Hermanos creyentes, ustedes hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces también está escrito en Hebreos 3, verso 12. Así que si solo citas un versículo, serás como el diablo citando un verso. Debes comparar escritura con escritura para obtener toda la verdad. Dios nos ha dado dos piernas para pararnos. Está escrito, pero también está escrito. Entonces, la gente perezosa es como un pájaro que solo tiene una ala. Dará vueltas y vueltas en el mismo lugar. Pero Dios le ha dado al pájaro dos alas para poder ir. Entonces, está escrito, pero también está escrito. Así es como es la escritura. Es un equilibrio. Aprendimos eso desde la primera vez que Jesús fue tentado. ¿Cómo aplicamos correctamente el principio de Romanos capítulo 14? Ese es el principio de dar libertad al otro hermano para estar en desacuerdo o tener una opinión diferente. Algunas personas lo usan para decir que debemos dar libertad a los cristianos para hacer lo que quieran, incluso si vemos que es contrario a las escrituras. Romanos capítulo 14 no está hablando de asuntos contrarios a las escrituras. No está hablando de adulterio. No. Romanos capítulo 14 está hablando de cosas como ¿qué debes hacer en el día de reposo? ¿Puedes trabajar en el día de reposo? Algunas personas dicen que sí. Algunas personas dicen que no. Va de acuerdo con tu convicción. Si dices que el sábado no debes trabajar o que el domingo no debes trabajar, depende de ti. Algunas personas que son doctores también trabajan los domingos. Dicen, tengo que ir al hospital y hacer mi trabajo. De lo contrario, algunos pacientes morirán. Tienen que ir a trabajar. Entonces, no se trata de asuntos morales. Otros asuntos morales que no tienen importancia moral. Ya sea que trabajes o no trabajes, no es un problema moral. Pero si se trata de pecado, una persona siente que está bien entrar en adulterio. Otra persona dice que no. Romanos capítulo 14 no se refiere a eso. Estoy luchando por superar la pornografía y la masturbación. ¿Cómo puedo superar esto? Ya respondí a eso. ¿Qué pasos prácticos sugieres para poder llegar a un nivel espiritual más profundo del que estoy? Lee la palabra de Dios, medita en ella y pídele a Dios que te hable todos los días. No solo de pan vivirá el hombre, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y te has dado cuenta de algo? Déjame explicarte. En Mateo capítulo 4, versículo 4, supongamos que dijera así: el hombre vivirá por cada palabra que salió de la boca de Dios. Eso no es lo que dijo. El hombre vivirá por cada palabra que sale. ¿Sabes lo que quiere decir que sale? Es presente en tiempo continuo. Y la palabra salió es en tiempo pasado. Si Jesús hubiera dicho, el hombre vivirá por cada palabra que salió de la boca de Dios, entonces te diría que solo debes leer la Biblia todos los días. Pero él dijo, el hombre vivirá por cada palabra que sale. Eso es en tiempo presente continuo. Dios siempre está hablando. Él no dejó de hablar hace 2000 años. Siempre está hablando incluso hoy. Hoy hay una palabra que sale de la boca de Dios. Escúchalo. Cuando estás tentado a ir a visitar a una chica que es inmoral, la palabra sale de la boca de Dios y permanecerá en tu conciencia diciendo, no vayas allí. Cuando vas a firmar una declaración en la que puedes ganar un poco más de dinero, la voz en el interior dice, es una declaración falsa que estás firmando. No vale la pena obtener ese dinero, no lo firmes. Escucha esa voz. Esa es la palabra que está saliendo de la boca de Dios. Todos tenemos conciencia y lo escuchamos. Todos lo hemos experimentado. Y sabes cuándo lo has obedecido y sabes cuándo lo has desobedecido. Te animo a que lo obedezcas siempre. Tendrás una vida maravillosa. He hecho todo lo posible durante muchos años para vivir con una conciencia clara. Y esa ha sido una tremenda bendición, porque me hace capaz de escuchar la voz de Dios cada vez más y más. Mi principal ministerio es predicar. Y quiero predicar conforme a la necesidad espiritual de las personas. Por ejemplo, voy a una congregación y me siento aquí. No tengo absolutamente ninguna idea de cuál es tu necesidad. Y cada persona aquí puede tener una necesidad diferente. Pero mi Padre en el cielo sabe exactamente la necesidad de cada persona aquí. Y si lo escucho y desarrollo el hábito de escucharlo donde quiera que vaya, mi Padre me dará la palabra exacta que ese grupo particular de personas necesitan escuchar.
Eso es algo maravilloso. Por eso debes desarrollar el hábito de escuchar la palabra que procede de la boca de Dios en tu vida diaria. Eso significa que en mi vida diaria, cuando el Señor dice, aleja los ojos de eso, o tal vez estás viendo un programa de noticias en internet y aparece una imagen de una mujer vestida un poco inadecuada y el Señor dice, cambia de página, la cambias de inmediato. Hay tentaciones por todas partes. Si actúas de inmediato, seguirás escuchando la voz de Dios. Es porque no estás actuando de inmediato en alguna de estas situaciones, sigues en esa página cuando deberías quitarla. Te contaminas, te desafías a ti mismo. La conexión con Dios está rota. Es como un cable que conectas a un punto de enchufe. Si lo abres, verás que hay muchos hilos de cobre allí. Todo está encerrado en una carcasa de goma. Muchos de esos hilos se pueden romper y la corriente todavía llegar. Pero luego finalmente queda alrededor de un hilo. Así es con muchos cristianos. La conexión con Dios se va rompiendo hasta que un día se separa y las luces no encienden cuando conectas el enchufe. ¿Has visto eso con algunos cables que se van doblando tanto hasta que finalmente se rompen por completo? Eso es lo que ha sucedido con muchos creyentes. Así que ten cuidado con que no te pase a ti. Así es como puedes progresar espiritualmente. Esa es la respuesta a cómo progresar a más profundidad espiritual. Y lee la palabra de Dios regularmente, porque hay muchas cosas nuevas. Estoy descubriendo cosas de la palabra de Dios constantemente. El otro día mencioné algo que descubrí después de muchos años. Lo leí durante tantos años hasta que logré descubrirlo. Por ejemplo, estaba leyendo Mateo capítulo 12. Este es un ejemplo. Versículo 22. Un hombre poseído por un demonio fue llevado a Jesús, y Jesús sanó a la persona de inmediato. Cuando los fariseos oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Belcebú. Tiene la ayuda de Satanás para echar estos demonios. ¡Qué pecado ese! Cuando Miriam, la hermana de Moisés en el Antiguo Testamento, preguntó a Moisés, ¿por qué te casaste con esa mujer? Dios dijo, ¿cómo te atreves a cuestionar a mi siervo? Y a ella le dio lepra. Y aquí hay algunas personas que llaman a Jesús el diablo. ¿Qué debería darles? ¿Sabes lo que les dio? Perdón. Esa es la diferencia en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto obtienes lepra si cuestionas al siervo de Dios. Y en el Nuevo Pacto obtienes perdón. Porque vean lo que Jesús dijo en el verso 32. Hablaste una palabra contra el Hijo del Hombre. Es perdonado. Eso fue lo que Jesús respondió a estas personas que lo llamaban el diablo. Cuando alguien te llama el diablo, ¿qué deberías decir? Estás perdonado. Pero más que eso, lo que me mostró el Señor es esto. ¿Cómo entiendes esto? Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Se le perdonará al que hable. Eso se refiere a los próximos 2000 años. Estaba diciendo que alguien diría una palabra en contra de mí en el año 2025, es perdonado. Hoy alguien habla en contra de Jesús, fue perdonado hace 2000 años. Y dije, Señor, quiero ser como tú. ¿Y sabes lo que el Señor me dijo? Practica el perdón futuro. Entonces, ¿qué hice? Dije, Señor, de pie ante ti digo, si alguien habla o hace algo en contra de Zac Punen, por el resto de mi vida o después de que esté muerto y me haya ido, él es perdonado en este momento. No tengo nada en contra de él. Y mi vida ha sido muy pacífica después de eso, porque si alguien viene y me dice, hermano Zac, esa persona dijo algo de ti, yo digo, oh, ya lo perdoné el año pasado. ¿Alguna vez has practicado el perdón futuro? Es una experiencia muy bendecida. Escucha la palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un ejemplo. ¿Cuál es su orientación sobre los libros que incluyen referencia a la magia o la brujería? Harry Potter, El Señor de los Anillos o incluso algunos de los llamados autores cristianos como el de las Crónicas de Narnia. No creo que debas leer ninguno de ellos. No estoy de acuerdo con que C.S. Lewis use este tipo de ejemplos, que está muy cerca de alguna de estas cosas de Harry Potter y El Señor de los Anillos. Yo diría que no deberíamos leerlos. ¿Qué ganas por eso? ¿Te ayudará a ser más espiritual? Para información, lee otros buenos libros. Hay mucha información en muchas áreas con las que podemos leer sin estar contaminados, con cualquier ligero contacto con el diablo y lo demoníaco. Evítalo por completo. Ese es mi consejo.
¿Cuál es una buena manera de examinarme de acuerdo a 1 Corintios capítulo 11, verso 28, la cual dice que antes de que un hombre participe en la mesa del Señor, debe examinarse a sí mismo y entonces podrá ser parte? Bueno, la persona en la pregunta también cita en 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, que dice: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. No sé cuál es la conexión allí, pero podemos participar de la naturaleza divina al negarnos a nosotros mismos y estar llenos del Espíritu Santo. Pero no solo hay que examinarnos a nosotros mismos cuando venimos a la mesa del Señor. Yo tengo la costumbre de examinarme y juzgarme todos los días. Me arrepiento todos los días de cualquier cosa que sea incluso un poquito contraria a Cristo. Un pequeño pensamiento que me vino a la mente, tal vez ni lo expresé, simplemente vino a mi mente. Lo pensé por algún tiempo. No estoy hablando de pensamientos sexuales sucios. Esas cosas se han ido de mi vida hace muchos años, sino tan solo un pensamiento crítico. ¿Sabes? Una de las cosas que el Señor me dijo es no condenar a nadie, porque Dios es el único juez que tiene derecho a condenar. Segundo, no acuses a nadie, porque Satanás es el acusador. No seas como Dios, que tiene el derecho de juzgar y condenar, y no seas como el diablo que acusa. Bueno, lo que sí tenemos que hacer es discernir. Si una persona está haciendo algo que no está bien como anciano, tengo que corregirlo. Tengo que discernir. Tengo que discernir si debería aceptar a esta persona que quiere ser miembro de la iglesia. Recuerdo que una persona vino a nuestra iglesia en Bangalore y quería ser un miembro. Lo miré a los ojos y dije: esta persona no es pura. Ahora, ese es el discernimiento que Dios me dio porque soy un anciano. Y efectivamente él se fue. Entonces dije: lo siento, no puedo hacerte miembro aquí. Entonces, si eres un anciano, necesitas discernimiento. Cuanto más participamos de la naturaleza de Dios, tendremos discernimiento. Lucho con la atracción del mismo sexo. ¿Puedes proporcionar orientación espiritual sobre cómo vencer esto? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento dijo el Señor que tienes que matar a las personas a pedradas si se acostaban con alguien del mismo sexo. Si un hombre fue y se acostó con una mujer, el Señor dijo que no lo apedreen, sino que dejaran que se casen. Eso era en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. En el Nuevo Testamento eso es adulterio. En el Antiguo Testamento todos eran judíos, que se casen. Pero si se acostaban con alguien del mismo sexo, mátenlos a pedradas, porque eso es un pecado. Entonces tienes que ver que la atracción del mismo sexo es una cosa demoníaca y malvada de la carne. Algunas personas dicen: bueno, naturalmente nací de esa manera. Bueno, te diré algo. Un niño nace con la naturaleza de pelear con su padre, su madre y sus hermanos. Entonces, ¿qué? Tienes que enseñarle a dejar de hacer eso. Al igual que le dices a un niño que no se enoje y no rompa cosas por enojo. Así debes contener la atracción del mismo sexo, exactamente de la misma manera, como un niño rebelde. ¿Qué haces cuando los niños se ponen tierra en la boca? Pueden estar disfrutándolo, pero tienes que detenerlos. Entonces, cuando sientas esto, tienes que detenerlo. Conocí hermanos con atracción del mismo sexo. Les dije: eso es un pecado, arrepiéntanse de ello. Cásense y encuentren su cumplimiento sexual en el matrimonio, y no de esta manera incorrecta. Nuestro hijo tiene 18 años, pero todavía vive con nosotros en casa. ¿Deberíamos permitirle tomar decisiones por su cuenta sin obligarlo a asistir a la iglesia con nosotros? No. Si viven en tu casa, están sometidos a ti. Si han dejado tu casa y han establecido su propia casa, aún deben escuchar a su padre y madre. La Biblia no dice: honra a tu padre y a tu madre mientras vivas en su casa. Hijos, obedezcan a sus padres. Honren a su padre y su madre en cualquier cosa que sea piadosa. La cosa es que una vez que han establecido su propia casa, no podemos obligarlos. Cuando están en tu casa, puedes obligarlos. Esa es la única diferencia. Pero cuando establezcan su propia casa, luego les damos libertad. Te invitamos a venir, pero definitivamente si viven en tu casa, están bajo tu autoridad. El principio no es si tienen 18 o 25 años, sino
¿Quién es la autoridad en ese hogar? Al igual que en una oficina. ¿Quién es la autoridad en una oficina? El director ejecutivo. Él da las órdenes. Está en la autoridad de esa oficina. Y en el hogar, la autoridad es el padre y la madre. Y el que vive allí, incluso si tiene 25 años, debe obedecer las reglas en ese hogar. La edad no importa allí. Si ha establecido su propia casa, significa que se está ganando la vida por su cuenta. Si es cristiano, todavía debe escuchar el consejo de sus padres porque es para protegerlo. Estoy luchando con la depresión y la ansiedad postparto. ¿Es solo una condición médica temporal o es pecado? Sí, muchas mujeres después de dar a luz entran en una depresión. No sé mucho al respecto, pero algunas mujeres lo tienen. La ansiedad es normal en algunos casos, pero deben ser alentadas. Las hermanas deben alentarlas y es algo temporal. Al ser alentadas, pueden superarlo. Cualquier tipo de depresión no glorifica a Dios, porque la Biblia dice que debemos siempre regocijarnos en el Señor, y una persona deprimida no se regocija siempre en el Señor. Así que te alentaría, ya sea que quieras o no, a decir, Señor, me regocijo en ti. Es un muy buen hábito decir lo correcto, incluso si no tengo ganas de decirlo. No vivo por cómo me siento. Como les dije, no por mi intelecto, tampoco por mis emociones. ¿Cuál es el velo? La voluntad. Mi voluntad puede conquistar mis emociones y conquistar mi intelecto. Mi intelecto dice esto, mi emoción dice esto. Yo les digo no a los dos. Voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Aprende a vivir por la voluntad. Eso es lo que les digo a todos. No vivas en tu intelecto y no vivas en tus emociones. Te vas a extraviar. Aprende a vivir en la voluntad. Di no a ti mismo. Y a veces puede ser difícil para alguien que está pasando por la depresión. No los critiques porque las críticas no ayudan. Anímales a vivir en la voluntad. Que digan que no y que digan que van a hacer lo que Dios quiere que hagan. Y para la ansiedad, pon tu carga sobre el Señor. Lee la palabra de Dios. El aliento es lo que muchas personas en ese tipo de condición necesitan. Y si conoces personas así, no les prediques tanto, sino que aliéntalas. Llámalos de vez en cuando y diles algo bueno. Busca promesas en las Escrituras que las alentarán. Y si sigues escuchándolo, lograrás salir de eso. ¿Deberíamos esperar la voluntad del Señor antes de tener hijos o deberíamos tener tantos hijos como decíamos? Bueno, todo depende. Hay un dicho que dice, corta tu abrigo según tu tela. Eso significa que si tienes suficiente para 2 abrigos, haz 2. Haz abrigos que te queden de acuerdo con la cantidad de tela que tienes. Así que mantén los gastos de la familia dentro de sus ingresos. Ese es el significado. Y entonces debes decidir cuántos niños puedes tener. Yo no creo que sea correcto matar a un niño en el vientre, pero puedes ver y decidir si no puedes tener más de tantos hijos. Y ya sabes, Dios mismo ha hecho a las mujeres de tal manera que no conciban los 30 días del mes. Conciben solo unos 3 o 4 días en un mes. Esos son los únicos días que pueden concebir, porque Dios lo hizo así. Si Dios quisiera que los humanos tuvieran un número indefinido de hijos, entonces, antes de todos los métodos para prevenir, constantemente habrían estado teniendo hijos cada mes. Es por eso que Dios hizo que hubieran 27 días del mes sin la posibilidad de quedar embarazadas, para demostrar que el sexo no se dio solamente para tener hijos. Eso es solo durante 3 o 4 días en un mes. El resto del tiempo es para que un esposo y una esposa puedan encontrar el placer el uno al otro. No hay nada malo en eso. Así que eso nos enseña que no es necesario tener innumerables hijos. De ser así, Dios lo habría hecho de tal modo que todos los días del mes la mujer sería capaz de quedar embarazada. Ella ovularía y siempre tendría un óvulo que produciría un hijo, pero no es así. Eso me enseña que Dios mismo no te obliga a tener hijos. Debes usar tu sentido común y decidir, y es diferente para cada persona. En cuanto a qué nivel quieren vivir, cada familia no vive al mismo nivel. Entonces deben decidir por sí mismos. Y no interfiero en esto porque no quiero arruinar los planes de otras familias.
Algunos miembros de mi familia cristiana, incluyendo a mis abuelos, no están de acuerdo con las enseñanzas de CFC, que yo sí creo. ¿Cómo puedo tener comunión con ellos sin ser arrastrado al espíritu de Babilonia que tienen? Mira, el espíritu de Babilonia no puede superarte si tienes el espíritu de Jerusalén. Si tienes el poder del Espíritu Santo, eso es mucho más poderoso que cualquier espíritu babilónico. Eso no significa que debas discutir con tus padres mayores. Respétalos. Por ejemplo, yo he trabajado con mucha gente. ¿Sabes que la mayor parte de nuestro trabajo es en las aldeas de la India, donde se han convertido miles de familias no cristianas? Y les enseño a respetar a sus padres y madres no cristianos. Siempre muéstrales el cristianismo respetándolos, no inclinándote ante sus ídolos. No haciendo las cosas incorrectas que te dicen que hagas, pero de muchas otras maneras, sirviéndoles, cuidándolos y proporcionándoles. Pero no tienes que estar de acuerdo con sus enseñanzas. Entonces, si tienes familiares que no están de acuerdo con las enseñanzas de CFC, está bien. Dices, papá, te amo mucho, pero estas son mis convicciones. Y por favor, permíteme mantenerlas. Así que no digo que no puedes tener comunión con ellos. Puedes amarlos. La comunión es una palabra para los creyentes. Puedo tener comunión solo con un creyente. Puedo tener amistad con cualquiera en el mundo. Jesús era amigo de pecadores. Así que puedo ser amigo de los pecadores, pero no puedo tener comunión con los pecadores. Puedo tener comunicación con los creyentes nacidos de nuevo que tienen la misma mentalidad. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con personas que son diferentes a ti. Por ejemplo, no puedes poner a un buey y a un burro para arar el mismo campo. No encajan. Ese es un ejemplo. Así que no entres en discusiones con ellos. Ámalos, ora por ellos. Y no discutas sobre las creencias de CFC. Busca hablar más de Jesús que sobre CFC. Porque si tienen un desacuerdo con CFC, está bien. CFC no es la iglesia perfecta, pero Jesús es perfecto. Hablemos de Él. Y a veces su entendimiento de Cristo puede ser diferente. Pero si puedes manifestar con tu vida que tu doctrina ha producido este tipo de vida en ti, de respeto, amabilidad, bondad y amor, eso les hablará a ellos junto con tus palabras. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en que puedo alentar a mi esposa e hijos en casa al hacer los trabajos sucios en el hogar por ella? Esa es una forma. Y ayudar con los niños a cambiar sus pañales. Hay cosas que los hombres creen que no deberían hacer. Son tonterías. No hay nada debajo de la dignidad de un discípulo. Y ayuda a tu esposa con el trabajo que puedas hacer. Pero si no puedes cocinar, no vayas a arruinar esa carne. Solo sé honesto y di, no sé cocinar, pero lavaré los platos y cosas así. Ayuda a tu esposa con lo que puedas hacer. Lleva a tus hijos a picnic o algo así. Si algunos de mis familiares siguen aprovechándose de mi bondad y generosidad, ¿qué debo hacer? No seas ingenuo, no seas tan generoso. Si los miembros de la familia se están aprovechando de tu generosidad, recuerda que tu dinero pertenece a Dios. No está destinado a desperdiciarse en miembros de la familia que solo quieren aprovecharse porque eres muy buena persona y amable. Tu dinero pertenece a Dios. Entonces di, mi querido amigo, no puedo gastar en eso, lo siento. Sé bueno con ellos, pero no estás llamado a ser sirviente de personas que se aprovechan de ti, que quieren que hagas muchas cosas por ellos. No tengo que hacer todo por ellos. Soy un siervo del Señor y tú eres un siervo del Señor. Entonces no hay nada de malo en decir, querido hermano, hermana, o cuñado, lo siento, no puedo hacer eso. Tengo otras cosas que hacer ahora mismo. Siempre que pueda, estaré encantado de ayudarte. Si se aprovechan de ti financieramente, por ejemplo, di, no creo que puedo con ese gasto ahora. ¿Cuál es una forma práctica para ayudarme a preservar una relación sana, temerosa de Dios entre mi esposa y mi madre? Oye, esa es difícil. Entre mi esposa y mi madre, ¿sabes? Los mayores problemas del mundo son entre suegra y nuera. Necesitas mucha sabiduría. Te diré una cosa si eres un esposo. ¿Sabes cuál es el primer mandamiento en la Biblia para el esposo? El primer mandamiento.
no los 10 mandamientos que fueron entregados a todo Israel. ¿Cuál es el primer mandamiento para un esposo? ¿Cuál? Deja a tu padre y a tu madre. Está escrito desde antes que el pecado viniera al mundo. Es el único mandamiento que está desde antes que el pecado viniera al mundo. Si les pregunto, ¿cuál es el único mandamiento en la Biblia dado por Dios antes de que el pecado entrara al mundo? Génesis capítulo 2. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces tu esposa debe ser tu prioridad sobre tu madre. Y si no has hecho eso, hermano, no has obedecido a Dios. Entonces, no puedes esperar que Dios te apoye. Pero si obedeciste eso, entonces di, Señor, te obedecí, ayúdame con esto. Dios mismo te ayudará. Y tienes que decirle a tu madre, mamá, mira, te obedecí todo el tiempo mientras estaba en casa. Hice lo que pude. Me casé ahora y hemos establecido nuestra propia casa. Tuviste la oportunidad de construir tu propia casa una vez. Por favor, danos la oportunidad de construir nuestra propia casa. ¿Cometeremos errores? Pero mamá, ¿acaso no cometiste errores también cuando empezaste? Estamos haciendo lo mismo. ¿Disfrutaste que tu suegra te estuviera diciendo que hagas cosas? Trata a mi esposa un poco mejor de lo que tu suegra te trató. Solo les estoy dando sugerencias. Afortunadamente, mi madre y mi esposa nunca tuvieron un problema en toda nuestra vida matrimonial. Y mi madre vivió hasta los 90 años. Nunca tuvieron un problema, gracias a Dios. Pero eso es en parte porque mi esposa es una muy buena persona. Mi madre era un tipo de persona tranquila. Nunca interfirió en nuestra vida. Así que fui muy bendecido de esa manera. Toda iglesia que cree en el bautismo del Espíritu Santo siempre manifiesta los dones del Espíritu, como hablar en lenguas. No, ya respondí a esa pregunta. El don principal del Espíritu Santo es la profecía, y la profecía no significa predecir el futuro. Primera de Corintios capítulo 14, verso 3 dice, la profecía significa alentar, desafiar y edificar. Y solo estoy parafraseando esas palabras. Esas son las tres funciones de la profecía. Está escrito en palabras ligeramente diferentes allí. Primera de Corintios capítulo 14, verso 3, profetizar no tiene nada que ver con predecir el futuro. Predecir el futuro es profecía del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento no alentaron ni edificaron. No había una iglesia allí. Tenían una profecía. Esto va a suceder. Este juicio le va a suceder a esta nación. La profecía del Nuevo Testamento es diferente. Es para alentar, desafiar y fortalecer. Entonces, si tienes una palabra, ya sea que eres un nuevo creyente convertido la semana pasada, lees la Biblia y encuentras algo con que alentar a las personas. Comparte la palabra. Eso es profetizar. Quizás no tengas la oportunidad en la iglesia. Entonces llama a alguien por teléfono. Puedes profetizar por teléfono. ¿Lo sabías? A tus amigos, háblales una palabra que los aliente, los desafíe, los fortalezca. O alguien viene a visitar tu casa. Las mujeres pueden profetizar en esa área. Una hermana viene a visitarla. Desafiar, alentar y edificar. Sí, esa es la profecía del Nuevo Testamento que pueden hacer. En mi iglesia tengo más comunión con algunas personas que con otras que no tienen una mentalidad muy espiritual. ¿Cómo hago esto sin juzgar? ¿Sabes que Jesús tenía 3 discípulos especiales entre los 12? Pedro, Santiago y Juan. ¿Tenía favoritismo? No. Ellos eran más receptivos. Yo tengo comunión con todos, pero algunos son más receptivos. En realidad, paso más tiempo con ellos. No es mi elección. Son más receptivos. Entonces, no hay nada malo en tener más comunión con algunas personas que otras. Y no está siendo crítico. Estamos abiertos a todos. Pero si alguien es más receptivo a lo que dices, quieres ayudarle más. ¿Cómo puedo tenerle cariño a un hermano a pesar de ver sus fallas? Bueno, solo mírate a ti mismo y ve cómo Jesús tiene comunión contigo, a pesar de todas tus fallas durante tantos años. Y di, Señor, has estado conmigo durante tanto tiempo. Siempre que tengo dificultades para comunión con alguien, pienso en cómo el Señor tiene comunión conmigo. Él ha tenido comunión con un tipo tan imperfecto como yo por tantos años. Y Él esperó que mejorara y mejorara. Y todavía está trabajando en mí. Entonces digo, sí, Señor, puedo ver tu ejemplo. Siempre la solución a todo es mirar a Jesús.
¿Cómo me trata Jesús? Trataré así a otros, y así encontrarás respuestas a muchos problemas. ¿Cómo sé si estoy integrado a una iglesia? Bueno, te diré una cosa. ¿Vas y limpia los baños allí? ¿Sí o no? ¿Limpia los baños en el edificio de tu iglesia? ¿Te ofreces como voluntario para hacer los trabajos sucios? Entonces, definitivamente estás integrado en una iglesia. Pero si dices, dame la oportunidad de predicar, entonces no estoy tan seguro que estés integrado en esa iglesia. Puedes estar buscando honor para ti mismo. Estás integrado en una iglesia cuando estás dispuesto a hacer un trabajo sucio en esa iglesia. Así es como sabes si estás dispuesto a servir. Soy parte de una iglesia local que no está afiliada a CFC, pero no estoy satisfecho. ¿Cuáles serían algunas buenas razones para dejar esta iglesia, incluso si se basa en la Biblia? Por ejemplo, la falta de pluralidad en los ancianos, pobres testimonios, ira y problemas entre los ancianos. ¿Nos vamos o deberíamos quedarnos y orar? Bueno, diría que siempre debes buscar la mejor comunidad cristiana en tu localidad. ¿Y sabes lo que le he dicho a algunas personas de CFC? Lo creas o no, si vas a otra ciudad y hay una iglesia de CFC allí, por favor, vaya allí. Pero si descubres que el anciano allí no es una persona muy espiritual, porque no todos los ancianos de CFC son muy espirituales, y no estás obteniendo mucha comida espiritual allí y escuchas de otra iglesia, tal vez una iglesia bautista, y el líder allí es un hombre humilde y temeroso de Dios, y está llevando a las personas a ser piadosas, yo le digo, ve allí. ¿Te imaginas a mí diciéndole a la gente que salga de una iglesia de CFC y se vaya allí? No soy leal a CFC, soy leal a Jesucristo y a aquellos que lleven a las personas más cerca de Él. Intentamos hacer eso en CFC. Si estás en Bangalore, esta es la iglesia con que comenzamos. Definitivamente te digo que vayas a la iglesia de CFC. O si estás aquí en Loveland, no hay una mejor iglesia que esta. Pero de algunos lugares que no conozco, no puedo decir lo mismo. Pero puede que no haya una iglesia de CFC. Entonces debes buscar cualquier iglesia que sea la mejor que puedas encontrar. No encontrarás una perfecta. Esta no es perfecta. La de Bangalore no es perfecta. No hay una iglesia perfecta en el mundo. Si quieres buscar una iglesia perfecta, tendrás que quedarte solo. Y luego descubrirás que tu esposa tampoco es perfecta. ¿Qué vas a hacer? Bien, Dios da la tarea a las iglesias locales para que se concentren en el trabajo social, el evangelismo. O en el Nuevo Testamento, todas las iglesias solo tienen la tarea de construir el cuerpo. Creo que la función de cada iglesia local es ser testigo de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Y hay muchas formas en que podemos ser testigos. A veces con servicio médico. Recuerdo que mi esposa vendría conmigo por 25 años. Cada año fuimos a las aldeas pobres en el sur de la India, donde personas pobres viven en aldeas donde ni siquiera había una farmacia ni un médico. Y pusimos clínicas médicas para ayudar a alentar a estos pobres. ¿Cómo podemos predicar del pecado cuando el tipo está enfermo y necesita tratamiento? Puede que tal vez necesita cirugía. Así que hacemos eso y se sienten atraídos al Señor. Así que hacemos trabajo social donde sea posible. Y eso no es lo primario. Fuimos allí para predicar el Evangelio. Entonces mi esposa haría la clínica médica entre las sesiones de la conferencia. Pero nuestro principal deseo es construir el cuerpo de Cristo. Y digo que si viviera en la época de Noé, concentraría toda mi energía en la construcción del arca. Invertiría mi dinero en la construcción del arca. Porque el arca es lo único que permanecerá cuando el mundo sea juzgado. En la actualidad, la iglesia es lo único que quedará. Así que quiero hacer todo para construir la iglesia de Jesucristo. Es lo único que va a permanecer. Me creas o no, es cierto. Entonces, de cualquier manera que tengamos que hacerlo de acuerdo con nuestro llamado y habilidad, tenemos que hacerlo. Y eso puede ser a través del trabajo social, pero siempre debemos apuntar a construir el cuerpo. Hay varias cosas que podemos hacer para lograrlo. Si alguien no parece estar dispuesto a arrepentirse al predicarle sobre el amor de Dios, ¿debería tratar de convencerlo hablándole sobre el infierno y el castigo de Dios? Creo que deberíamos hacer ambas cosas. No hay nadie en la Biblia que predicara más sobre el infierno que Jesucristo. Toma una concordancia y busca la palabra infierno.
Y mira quién predicó más sobre el infierno. Descubrirás que fue Jesús y le habló a sus discípulos de eso. Nadie predicó sobre el infierno más que Jesús. Entonces necesitamos predicar sobre eso. Y nadie predicó sobre el amor de Dios más que Jesús. Así que esto no es algo de si uno u otro. Son ambas cosas. Bien, al socializar con los demás, ¿cómo logro el equilibrio entre tratar de impresionar a otros y tener baja autoestima? No intentes impresionar a otros. Eso está completamente fuera de discusión. Eso es buscar honor. Tampoco deberías tener baja autoestima. Porque debería tener una baja autoestima. Soy hijo del rey. ¿No eres hijo del rey? Porque deberías tener una baja autoestima. Quiero decir, en términos del mundo, puede que no seas muy bueno, inteligente o rico, pero somos hijos de Dios. Reconozcan eso. Tampoco es que vamos con nuestras cabezas en alto por eso. Nos inclinamos y servimos a otras personas. Y de esta manera lavo los pies de los discípulos. Y recuerdo una vez que dije, Señor, hoy en día no lavamos los pies a las personas porque todos usan zapatos. No hay necesidad, al igual que el Papa, que se quitan los zapatos todos y lavan sus pies. Y pone a que todos tomen un video de eso. No estamos en esa categoría. Entonces te diré lo que el Señor me dijo. En la India la gente tiene el hábito que cuando entran en la casa, dejan sus sandalias o zapatos en la puerta y luego entran. Jesús dice, vayan y recojan los zapatos y se los dan para que se los pongan. Haz un trabajo humilde para ellos, que la mayoría de los indios nunca harían. Es algo vergonzoso recoger los zapatos de alguien. Hazlo. Muéstrales que eres un sirviente. De alguna manera. Bueno, ¿cuál debería ser nuestra actitud como cristianos con la asistencia financiera de nuestro gobierno para los pobres, subsidios de vivienda, seguro social para los ancianos, incluso extensiones fiscales para las iglesias? Yo digo, cualquier cosa que el gobierno te dé, tómalo. Y no tienes que decir mentiras o no tienes que hacer declaraciones falsas. Quiero decir, el gobierno dirige el país y estamos obedeciendo al gobierno, pagando impuestos y haciendo todo lo demás. Y si te dan algunos beneficios, no seas súper espiritual y digas que no, tómalo. Yo lo tomaría. Y no hay nada de malo si te ofrecen asistencia financiera para algo. Lo único es que no digas mentiras para obtenerlo. Bueno, ya son las 4 en punto y todas las preguntas han terminado. Alabado sea el Señor. Oremos. Padre Celestial, si hay una pregunta sin respuestas, oro para que todos aquí busquen al Espíritu Santo y la sabiduría del Espíritu Santo para encontrar las respuestas. Gracias por este día, por estar con nosotros durante todo el día. Bendícenos por el resto del día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme pacientemente.